Bienvenido a tu programa, Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Antonio García. Te saludo desde Los Ángeles, California. Antes de empezar, vamos a hacer una oración. Dios bendito y santo, gracias te damos a ti por tus bendiciones, por el cuidado que tienes por cada uno de nosotros. Y te rogamos que en esta oportunidad nos ilumines en el estudio de tu palabra y en la presentación de tu palabra para este mundo. Quédate con nosotros, dirígenos y ayúdanos a hacer tu voluntad hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, seguiremos estudiando acerca del sacerdocio, de un sacerdocio eficiente, el sacerdocio de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Leamos Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Hebreos 7:11. Veamos. Los sacerdotes en general son mediadores entre Dios y los seres humanos. Sin embargo, Hebreos dice que los sacerdotes levitas no podían ofrecer un acceso completo y confiado a Dios, porque no podían ofrecer la perfección. Al fin y al cabo, ellos no eran perfectos. Por ende, ¿cómo podrían de alguna manera ofrecer la perfección a los demás si ellos mismos no eran perfectos? Y no podían serlo, porque eran sacerdotes humanos. Además, los sacrificios de animales que ellos presentaban tampoco podían limpiar la conciencia de los seres pecadores. Su propósito, el propósito de aquellos sacerdotes, era representar a Jesús y su ministerio como sacerdote, sumo sacerdote, y su sacrificio. Jesús es el único que podía ofrecer una verdadera purificación del pecado. La función de los sacerdotes levitas y sus sacrificios fue temporal, fue ilustrativa. Mediante el ministerio de ellos, Dios quería conducir al pueblo a depositar su fe en el futuro ministerio de Jesús. Jesús, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, según Juan 1:29. ¿Por qué era necesario hacer algunos cambios en la ley sacerdotal? En la antigüedad se tomaba a los sacerdotes solamente de la tribu de Leví. Ellos eran los encargados de ser los sacerdotes en el pueblo de Dios, los levitas. Pero ellos eran insuficientes para pagar por los pecados. Entonces, eran simplemente una representación de lo que iba a venir. Porque iba a venir Cristo, que no iba a ser de la tribu de Leví, sino más bien de la tribu de Judá, porque Cristo era judío. Iba a ser un sacrificio de Él mismo a favor de los hombres, no más de animales. Y Él iba a perdonar los pecados
y ofrecer una salvación eterna. Hebreos 7:12 explica que el cambio de sacerdocio hizo necesario un cambio en la ley. ¿Por qué? Porque había una ley muy estricta que prohibía a quien no era del linaje de Leví hasta Aarón, les prohibía servir como sacerdotes. Solo ellos podían ser. Sin embargo, Hebreos 7, versículos 13 y 14, explica que Jesús no era levita, no era del linaje de Leví. Él era del linaje de Judá, por lo que esta ley le prohibía ser sacerdote. Entonces, Pablo argumenta que la designación de Jesús como sacerdote indicaba que Dios cambió la ley del sacerdocio. La venida de Jesús también implicó un cambio en la ley de los sacrificios. Se requería que los pecadores llevaran diferentes tipos de sacrificios para obtener la expiación. Pero ahora que Jesús vino y ofreció un sacrificio perfecto, la ley de los sacrificios de animales también quedó de un lado. Quedó prácticamente abolida, según Hebreos 10, 17 y 18. Como resultado, el nuevo pacto y la revelación mayor del plan de salvación a través de nuestro nuevo sumo sacerdote, Cristo Jesús, se haría presente para bien de la humanidad. Recordemos que los sacrificios de animales apuntaban a Jesús. Se sacrificaban corderitos puros, en perfecto estado, que eran una representación de Cristo. Pero ninguno de ellos, ni siquiera todos juntos, ni siquiera todos los sacrificios de todo el tiempo pasado, podían de alguna manera pagar el precio de nuestros pecados. Ahora viene Cristo, nuestro sumo sacerdote, y Él, solo Él, con su muerte, puede pagar por todos nosotros los pecados que hemos cometido. Cristo es un sacerdote eterno. Jesús se convirtió en sacerdote. Tenía dos características. Carácter divino, era Dios, es Dios, y tenía la característica humana perfectamente, porque Él vino y se hizo hombre, como nosotros, y no cometió pecado. Jesús recibió el sacerdocio sobre la base de una vida indestructible y porque tiene un ministerio eterno. Las implicaciones de estos hechos son asombrosas. Significa que el ministerio de Jesús nunca será superado. Jesús salva por completo, salva eterna y perpetuamente. La salvación que ofrece Jesús es eterna, es total, es definitiva. La intercesión de Jesús ante el Padre involucra todos los beneficios otorgados bajo el nuevo pacto. También incluye mucho más que el perdón de pecados. Implica poner primero la ley en nuestro corazón y también hacernos nuevas personas en Él y guiarnos a la propagación del Evangelio al mundo. Al ser uno con Dios y con los seres humanos, Cristo nos representa ante el Padre. Al ser quien ofreció su vida en sacrificio, Jesús tiene un favor inexpugnable ante Dios. Jesús es la garantía del nuevo pacto, porque Dios juró que Jesús sería sacerdote y sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Y así lo juró. Vamos a terminar la reunión de esta oportunidad con una oración. Padre nuestro, gracias por tus bendiciones. Quédate con nosotros y dirige nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.